¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva entrevista en la tercera temporada de Punto Convergente TV, el programa institucional de la Universidad Católica Argentina. Hoy tenemos la grata compañía de alguien que ya nos visitó, el señor Ignacio Lavacchi. Él es analista político, es docente en Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Sociales y justamente Ignacio viene a hablar de un tema en donde sabe mucho, es muy enriquecedor cada vez que tenemos una entrevista con él porque nos aclara mucho el panorama. Te agradezco mucho, Ignacio, por acercarte a la biblioteca de la UCA. No, por favor, para mí es un placer estar acá de vuelta. Bueno, Ignacio, a ver, quiero arrancar la entrevista preguntándote, ¿cómo ves el panorama político actual y el gobierno de Milei? Bueno, yo diría que es un momento, lo que yo llamaría una coyuntura crítica, en el sentido que este segundo trimestre puede ser decisivo para la suerte del gobierno de Milei, ¿no? Entonces, yo creo que hay que mirarlo como si fuera un triángulo, ¿no? Entonces, en un vértice del triángulo está la opinión pública y podemos poner la tolerancia social al ajuste. En otro vértice del triángulo está la relación del gobierno con el Congreso y con la justicia. Y en el otro vértice está la macroeconomía y el mercado financiero. Entonces, lo que uno ve es que hasta ahora el gobierno de Milei ha generado mucho entusiasmo en el mercado financiero por el rumbo económico que plantea, que retiene buena parte de los votantes del balotaje, ¿sí?, a pesar del alto costo de las medidas iniciales, y que el Congreso se plantea como una incógnita, ¿no? El gobierno intentó aprobar en sesiones extraordinarias la ley de bases, no pudo hacerlo, la retiró y ahora va por un nuevo intento. Me parece que esto va a ser, este segundo trimestre es clave porque ahí se va a ver básicamente qué capacidad tiene el gobierno de avanzar su agenda legislativa en el Congreso. También se va a ver, dado que el grueso del ajuste de tarifas de servicios públicos se va a sentir durante este segundo trimestre, bueno, cuánto le cuesta eso en términos de opinión pública, ¿no? Entonces, pensando que es un gobierno hiperminoritario en el Congreso, si logra aprobar leyes y mantiene el apoyo a pesar de esta etapa bastante dura en términos económicos y sociales, yo diría que eso podría ser un círculo virtuoso. Ahora, el problema sería, y es el problema típico de los gobiernos hiperminoritarios, si se quedan sin apoyo popular y tienen una relación muy conflictiva con el Congreso, ¿no? Entonces ahí se podría dar un escenario de gobernabilidad negativa. Pero a ver, supongamos, como bien decís vos, se va a intentar otra vez la ley de bases, ¿no? ¿No es raro que se probó una vez, no se pudo y vuelvo a insistir más o menos por el mismo método? Bueno, la ley de bases no es similar a la que se va a enviar, es una ley mucho más acotada, donde por otro lado el paso del tiempo es algo que le juega a favor al gobierno, ¿no? Una medida tremendamente irresponsable adoptada por el ministro de Economía del gobierno anterior y sancionada por el Congreso, que fue la eliminación del impuesto a las ganancias, le dio un poder de negociación inmejorable a Milei. Lo mismo que la ausencia de presupuesto, ¿no? O sea, el impuesto a las ganancias es coparticipable al haber eximido a buena parte de los asalariados del pago del mal llamado impuesto a las ganancias. Lo que se hizo fue quitarle a las provincias toda una serie de recursos, ¿no? Entonces, las provincias necesitan en un punto que se apruebe el capítulo fiscal que estaba en la ley de bases para salir de una situación en términos así de recursos y de gastos muy crítica que llevan adelante, ¿no? Entonces, eso le dio un poder de negociación enorme. Lo otro que le dio mucho poder de negociación a Milei es no tener presupuesto. En la Argentina, a diferencia de otros países como Estados Unidos, cuando no hay presupuesto, lo que ocurre en otros países es que se paraliza la administración pública, el shutdown famoso de los Estados Unidos. En la Argentina simplemente se utiliza el presupuesto del año anterior ajustado, se lo limpia de gastos que eran específicos a un año, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Milei congela las transferencias discrecionales a las provincias, cae la masa de recursos coparticipables por la eliminación de ganancias, las provincias están en una situación fiscal, alguna de ellas muy difícil de sostener, y entonces eso hace que el gobierno central tenga mucho poder de negociación. Obviamente, si no hay un acuerdo, pierden todos, ¿sí? Entonces ahí intentarlo de vuelta, habiendo pasado más meses, un poco lo fortaleció a Milei. Evidentemente no sería una buena señal que no se apruebe. Es una ley de base más acotada, no está la reforma electoral, no está todo el tema de los jueces con la toga que estaba en la ley de bases original. Es algo mucho más centrado en lo fiscal y en la delegación de facultades en algunos aspectos.
es la relación de Milei con los otros partidos políticos? Bueno, está muy claro que el PRO está totalmente alineado con el gobierno de la Libertad Avanza, ¿no? ¿Totalmente o hay No, sectores? hablo de la Cámara de Diputados. Los Bien. gobernadores es otra historia. Pero dentro de la Cámara de Diputados el PRO está alineado. Hacemos por el Cambio Federal, que es este bloque bastante diverso. Lo que ha hecho ese bloque es básicamente evitar una hiperfragmentación legislativa, pero ahí dentro convive gente que tiene ideas más afines a lo que está haciendo el gobierno en materia económica, con gente que piensa totalmente distinto, ¿no? Para poner los ejemplos, López Murphy y Margarita Stolbizer y los socialistas santafesinos, ¿no? Claramente la oposición más dura que tiene este gobierno es el peronismo, que ha tenido algunas defecciones, por ahora minoritarias, pero que le conviene ocupar el lugar de oposición. Y en el medio el radicalismo está con bastantes tensiones internas, ¿no? Creo que algo de eso se vio cuando el Senado votó la derogación del decreto de necesidad de urgencia 7023, el decreto de desregulación económica, donde el presidente del partido votó por la derogación, el grueso del bloque votó por sostener el decreto y otras dos senadoras radicales se abstuvieron, ¿no? Otra senadora, la senadora Terenzi, votó con Lustó y un senador se abstuvo. Entonces ahí vemos tensión, una parte del radicalismo que plantea una línea más conflictiva con el gobierno y otra parte que está muy en sintonía con la agenda que propone el gobierno. Dijiste, los gobernadores es una historia aparte. ¿Por qué? En el caso del PRO, porque, a ver, Juntos por el Cambio explotó a nivel de, digamos, como fuerza política en el Congreso, pero a nivel de provincial todavía sigue subsistiendo, ¿no? Entonces, porque eso le da gobernabilidad a nivel local a algunos de los gobernadores que resultaron elegidos el año pasado por la coalición. Entonces, ahí se puede ver que hay una relación más tensa o hubo algunos chispazos entre algunos gobernadores y el gobierno nacional, ¿no? El caso de Chubut es emblemático. Hablaste también sobre ese triángulo, ¿no? Y con respecto a la opinión pública. ¿Qué es lo que vos percibís como analista en cuanto a la opinión pública, a la gente? ¿Qué es lo que opina sobre el gobierno de Milei? Si está de acuerdo con lo que está implementando o si tenía una expectativa y eso está cambiando. Bueno, durante muchos años se habló de la grieta, ¿no? Yo creo que para mí era un término que era totalmente ficticio, o sea, creo que no reflejaba el sentir de la sociedad argentina. Ahora sí creo que tenemos una grieta, una línea bien clara que limita a los que apoyaron a Milei en el balotaje y a los que no. Entonces, los que no, digo, mayormente están insatisfechos. Y los que sí, por más que estén pagando el costo de algunas medidas, todavía aprueban al gobierno. ¿Por qué lo aprueban? Yo creo que por dos motivos. Uno, por rechazo a lo anterior. Hay que reconocer que la gestión del Frente de Todos fue, en mi opinión, pésima y que dejó la vara muy baja para quien lo sucediera. Y entonces todavía Milei le puede seguir echando la culpa al gobierno de Alberto Fernández, a Cristina Fernández de Kirchner y al exministro del gobierno del Frente de Todos, Sergio Massa, ¿no? Y por otro lado está la expectativa de la tierra prometida, por decirlo de alguna manera, ¿no? La idea de sangre, sudor y lágrimas churchiliana o, como decía el expresidente Menem, estamos mal pero vamos bien, ¿no? Entonces hay una porción importante del electorado que le da un cheque, que no es un cheque en blanco, pero un cheque de confianza a Milei, que cree que este sacrificio eventualmente va a rendir un fruto positivo. Obviamente esto no va a durar eternamente. Encuestas, está bien que como bien nos enseñaste vos, hay que saber mirar las encuestas y no todo lo que se publica es cierto y hay que mirar las que no se publican, ¿no? Pero cuando uno ve las encuestas en diferentes espacios es como que la imagen positiva empieza a caer. ¿Se le está agotando la paciencia de ese electorado? Yo diría que no, porque me parece que si pensamos que tuvimos 25% de inflación en diciembre, 20 en enero, 3 en febrero, veremos lo que da marzo, pero estará entre 10 y 13%, y que no vamos a ver una inflación de un dígito menor a 8% probablemente hasta julio, yo diría que la paciencia es bastante alta, ¿no? Entonces, lo que uno ve, de hecho, si uno mira, no sé, para mencionar, el índice de confianza del gobierno, que se publica todos los meses, en el último mes tuvo un ligero rebote, ¿no? Entonces,
Yo lo que diría es que todavía ese bono de confianza está. A Milei le gustan mucho las metáforas bíblicas y yo me voy a permitir hacer el chiste que hago siempre, que es todos sabemos que Moisés, cuando liberó a los judíos de Egipto, bueno, era como básicamente un héroe, ¿no? Por eso. Pero los 40 años del desierto fueron problemáticos y la Biblia cuenta muy bien que en varias instancias se rebelaron contra Moisés, ¿no? Y con la ayuda divina, Moisés golpeaba su bastón y hacía brotar agua de las piedras, ¿no? Que lo hizo. Pero el bastón presidencial no hace esa magia. Y ahí está el tema, ¿no? Que es que si uno dice dentro de un año y medio sigue estando el ajuste, la inflación no baja, o tal vez antes, no puse un año y medio como una fecha así arbitraria, pero tal vez menos. Vos estás diciendo que hay que aguantar un año los y 4, medio. No, lo que quiero decir es, la opinión pública no va a estar dispuesta a peregrinar 40 años en el desierto, y el bastón presidencial no hace magia y los presidentes no hacen llover maná del cielo. ¿Y entonces qué tendría que pasar para empezar la famosa B corta? Bueno, en el corto plazo difícilmente haya buenas noticias y cualquiera que hubiera gobernado la Argentina no iba a tener unos primeros 6 meses con buenas noticias, ¿no? Entonces tiene que pasar la etapa de corregir precios relativos desajustados, o sea, esto de que, voy a dar un ejemplo que uso siempre, previo a la devaluación de diciembre y al ajuste del precio de los combustibles, básicamente 1 litro de nafta valía lo mismo que una gaseosa de medio litro, ¿sí? Eso habla de una distorsión bastante fuerte, ¿no? Estaba fuertemente subsidiado el precio de los combustibles. Entonces, eso era inexorable corregirlo. Lo mismo que el precio de las tarifas de servicios públicos. El haber acumulado durante tantos años tarifas subsidiadas, obviamente genera que el salto sea muy brusco. Ahora, eso tenía un costo por otro lado, ¿no? Y tiene muchos efectos perniciosos. Completar esa etapa, completar la etapa del sinceramiento cambiario y que la inflación muestre un sendero descendente, ¿sí? O sea, una etapa de normalización económica y que se empiece a ver los frutos. El famoso segundo semestre que se habla en el gobierno de Macri. Si eso pasa, tal vez haya una baja fuerte de la inflación más adelante, o sea, que sería un año bueno para el primer año de Milei. Que la inflación anual parecido a lo que fue la inflación anual del año pasado, pero que la inflación mensual de diciembre, cuando uno la proyecte 12 meses adelante, ronde el 30 o 35%. Es decir, que llegar a una inflación mensual de diciembre, pongámosle en 3% mensual, que en cualquier país del mundo sería escandaloso, pero que viendo de dónde viene la Argentina es como un buen resultado. Si vos pudiste corregir todos los precios relativos desajustados, sincerar el tipo de cambio, eventualmente levantar las restricciones cambiarias, y lograste que la inflación pasara de 25% mensual a 3% mensual y con un sendero descendente, bueno, ahí probablemente la cosa esté yendo en un buen resultado y la opinión pública lo va a premiar. Para terminar la entrevista quiero preguntarte tu análisis sobre las relaciones internacionales con otros países. Sabemos que es una postura distinta, quiero ver tu opinión, a ver qué opinás sobre todo en nuestro sector, ¿no?, más cercano en Latinoamérica. Bueno, yo noto que en América Latina, y no es algo de lo que solamente Milei es un exponente, hay bastante irresponsabilidad en la diplomacia presidencial. En algunos casos es verbal, todo el mundo lo critica a Milei por algunas cosas que dijo el presidente de Colombia, Petro, pero el presidente de Colombia, Petro, antes tuvo palabras bastante duras con Milei, Maduro usó palabras muy duras también, Andrés Manuel López Obrador lo mismo, y venimos hace poquito de ver algo que para mí me parece una aberración y que siendo un presidente muy grave, que es que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, haya ordenado a la policía ecuatoriana irrumpir en la embajada mexicana, ¿no?, para arrestar a una persona que había pedido asilo, ¿no?, perseguida por corrupción, pero yo creo que es un hecho gravísimo. Entonces, lo que se ve es, la Argentina tiene un poquito más de afinidad con gobiernos como el de Uruguay y Paraguay. Con Chile no ha habido grandes chispazos a pesar de las diferencias ideológicas que hay entre el gobierno de Boric y el gobierno de Milei, y de hecho Boric vino a la Argentina para la asunción de Milei. Evidentemente, con el gobierno de Luis Arce, con el gobierno de Gustavo Petro, de Andrés Manuel López Obrador y Nicolás Maduro, bueno, la Argentina no tiene una buena relación y difícilmente la tenga. Lo más problemático sería tener una mala relación con Brasil, que es nuestro principal socio comercial, ¿no? Entonces, en algunos casos hay mucha pirotecnia verbal y yo creo que es contraproducente eso. Pero me parece que esta cosa de la pirotecnia verbal, lamentablemente, no es que Milei es el único ejemplo, lo vemos en toda la región, ¿no?
y para tomar presidentes menos ideologizados, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, dijo, refiriéndose al candidato presidencial derrotado el año pasado, que no le compraría un auto usado, ¿no? Entonces está como muy de moda usar palabras muy fuertes, probablemente dirigidas a consumo interno, pero que me parece que daña un poquito el clima regional. Ignacio, muchas gracias por acercarte a Punto Convergente TV. No, gracias a ustedes.